Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17. Pero Jesús les respondió: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Queridos amigos, esta es la respuesta ante el versículo anterior, ciertamente, que hemos estudiado y que nos estaba diciendo que a Jesús le estaban diciendo que eso no podría ser, ¿verdad? Entonces, que él en un día sábado está realizando cosas indebidas, vamos a decirle de esta manera. Sin embargo, Jesús le responde y le dice que no es así, ¿verdad? Que él trabaja y él trabaja porque su Padre también trabaja. Vamos a mirar un poco entonces ahora el contexto bíblico, el contexto narrativo en el que nos estamos encontrando, directamente lo que nos está diciendo, ¿verdad? El versículo constituye ciertamente aquí, como lo habíamos dicho anteriormente, todo ese pasaje importante de una inflexión. Aquí, sin embargo, Jesús responde ante lo que ellos le están diciendo en el versículo 17. Jesús les respondió: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también por eso trabajo. Bueno, ¿qué significa? Introduce esta afirmación cristológica tan importante para nosotros, de altísima densidad teológica, donde Jesús no solo responde a una acusación, sino que redefine el sentido del sábado a partir de su relación con el Padre. O sea, no se puede trabajar el sábado. Esa es la mentalidad que están diciendo. Como hoy es Shabbat, ¿cómo puede hacer esto? Entonces él dice: mi Padre continúa trabajando. Mi Padre sigue trabajando. Y yo también trabajo. Entonces, en este sentido decíamos que es una cuestión bien cristológica, donde él responde a esta acusación. El hecho de que en el día sábado tenga que estar curando. La Sheruo ya pone algo que sigue She ahí se aguajina. Imagínense, es entonces una afirmación cristológica bastante interesante. Y redefine con esto, al decir que yo también trabajo, que el sábado, de cierta manera, en su relación con el Padre, tiene sentido, pero como un accionar de Dios. El Shabbat es para trabajar, para hacer el bien, en síntesis. No es simplemente para quedarse ahí ocioso. Por lo tanto, el texto griego utiliza la palabra apegrinato, que quiere decir respondió.
indica una respuesta formal y autoritativa. Entonces cuando le está diciendo aquí, apecrínato, él respondió una respuesta bien formal. Peala Sheru Oyapoaina, Peala Ñandillara Oyapoaina, y yo, ciertamente, como soy hijo, por eso decíamos que es una cuestión bien cristológica, es una respuesta formal y al mismo tiempo es una respuesta con autoridad, autoritativa, en este sentido. Aparece también la palabra ergasetai, que quiere decir trabajar, actuar, en presente continuo, señalando una acción permanente y no interrumpida. Mi padre sigue trabajando, Ahí la eurima, oikupama yaupamo bebeina, en forma ininterrumpida. Entonces, ergazomai, yo trabajo, que establece un paralelismo directo entre la acción del Padre y del Hijo. Ahora, de un aspecto bien exegético, la afirmación mi Padre trabaja hasta ahora rompe con la comprensión estática del estado sabático. Esta afirmación, entonces, queridos amigos, mi Padre trabaja hasta ahora, rompe con esa comprensión, decíamos, estática del descanso sabático, porque a veces la sábala negativa va a no. Sábala negativa ya pomba lleva. Entonces, Dios no cesa absolutamente de actuar, sino que su reposo no implica inactividad, sino el mantenimiento continuo de la creación. Hay que mantener esta creación continuamente, tiene que continuar, ¿verdad? El uso del presente, ergasetai, indica que la acción divina es constante, sustentadora del ser. Entonces es la acción de Dios, es la fuerza del Espíritu, el trabajo de Dios, lo que sustenta el ser, sustenta al hombre en síntesis. Es decir, yo también trabajo. Jesús se coloca en una relación única de comunión operativa con el Padre. Esto sí que es más lindo todavía. En una acción operativa y también cooperativa, ¿verdad? Porque sigue trabajando con el Padre. No como un simple enviado, sino que también como el partícipe de la misma acción divina. O sea, yo, por eso decíamos que es una afirmación cristológica muy importante. No solo justifica el milagro, sino que revela una unidad ontológica y funcional entre el Padre y el Hijo. Aquí, queridos amigos, entramos por eso en un aspecto doctrinario importante y existencial, ¿verdad? Y muy esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque yo también trabajo, quiere decir que Dios es el que realiza el milagro, pero al mismo tiempo, queridos amigos, en el sentido de que yo realizo el milagro, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo también estoy trabajando igual que el Padre. Quiere decir que hay una relación ontológica, es decir, del ser entre Dios y el Hijo, Jesús y el Padre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 5 de San Juan, versículo 17. Pero Jesús les respondió, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Este versículo, mirado un poco del aspecto y el contexto histórico, recordemos que en el judaísmo del siglo I, el sábado era entendido como participación en el descanso de Dios después de la creación. Génesis capítulo 2, versículo 2, Dios que descansa, el Shabbat. Sin embargo, existía también la conciencia teológica que Dios continuaba sosteniendo el universo. Dios sostiene el universo. Esta es la conciencia teológica. Dios ha trabajado, Dios ha hecho el mundo, pero ¿quién sostiene el mundo? ¿Quién sostiene el universo? También entra en la reflexión este aspecto teológico, que Dios es el que sostiene el universo. Por lo tanto, el término griego, theos, Dios, remite al creador activo,
mientras poiesis, creación, obra, expresa el acto creador continuo. Acto creador continuo, quiere decir que esto no termina, ¿verdad? Sino que es un acto continuo de creación. Y también el hecho de decir sin tereo, sin sostener, conservar, estar juntos, ¿verdad? O sea, una presencia estable, sin quiere decir juntos siempre, recordemos eso. Y entonces aquí es Dios el que sostiene, el que conserva. Por lo tanto, con esto se está describiendo implícitamente la acción divina permanente sobre el mundo. Uveala Juan Oya Casea lleva en su teología que Dios está presente, que Dios continuamente trabaja, ¿verdad? Pero aquí está el otro elemento, yo también trabajo. Yo también trabajo y quiere decir yo me estoy equiparando a Dios, ¿entiendes? O sea, yo soy el Hijo de Dios. No soy simplemente el enviado, sino que yo soy el mismo Dios, que entonces está en medio de ustedes, en el mundo, el que mantiene y el que sostiene la creación. De un aspecto histórico, algunos rabinos sostenían que Dios continuaba trabajando en el día sábado al juzgar, dar vida y sostener la creación, ¿verdad? Dios, por lo tanto, tiene que juzgar, tiene que mirar el accionar, no solamente el accionar del hombre, sino de toda la creación, el cómo está funcionando, vamos a decirlo así, la creación. Y por lo tanto, Dios continuaba trabajando. Esta actividad era considerada exclusiva de Dios. En este contexto, la afirmación de Jesús es radical, porque Dios es el que trabaja, Dios continúa manteniendo y conservando el mundo. Ahora Jesús dice, yo también trabajo, entonces su afirmación es una afirmación radical, que no solo afirma que Dios actúa continuamente, sino que Él mismo, es decir, que Jesús mismo participa de esa acción. Esto no es simplemente una reinterpretación de la ley, sino una reivindicación implícita de igualdad funcional con Dios. Atención, queridos amigos. Juan entonces aquí está reivindicando con esta expresión de que Jesús es Dios en síntesis. Es una reivindicación. Dios trabaja, Él sigue trabajando, sigue actuando, sigue sosteniendo al mundo. Y este es el aspecto, mirá que estamos hablando de un contexto histórico, porque esto es lo que ellos pensaban y lo que ellos decían, ¿verdad? Y ahora Él se ubica en ese plano, yo también trabajo, yo también. Entonces, al decir esto, dice, yo soy Dios. Yo actúo y yo estoy en actividad nada más y nada menos que con el Dios Padre. Tú llamas el que realizó el milagro, sino que yo también sostengo el mundo entonces, la creación misma. Este versículo se convierte en uno de los detonantes del conflicto más profundo, ya no solo legal, sino que también teológico. No es solamente legal en un sentido de vos trabajar o no trabajar, según la ley, según la Torá, en el día sábado, ellos tenían leyes también, cuántos pasos por día andar, todo eso. No, ahora ya es un sentido teológico. Él es Dios. Entonces yo también soy el Hijo de Dios. Esto en un contexto cultural antropológico, queridos amigos, el versículo redefine la relación entre trabajo, descanso y el sentido de la vida. Entonces es muy profundo, ¿verdad? Relación entre trabajo, Shabbat, se trabaja, no se trabaja. Por otra parte, el descansar, hay que descansar, no hay que descansar, pero sobre todo el sentido de la vida. El término cardía, corazón, lev, indica la comprensión interior que debe transformarse. Es el corazón entonces lo que debemos transformar, entender, saber, nuestro trabajo continuo, nuestra preocupación continua por la construcción del mundo, el sostener el mundo, Yandela responsable. Aparece la palabra Zoe, vida, como aquello que es sostenido continuamente por la acción divina, la vida, por la acción divina que finalmente energeia, que es la actividad, la operación, la energía, energeia, entonces expresa la acción eficaz de Dios en el mundo.
la acción energética, la acción de un Dios que está presente, upea la mungu, la mundo, upea la energía, ñande llana la energía en el fondo. Ella la yacué, es la energía. Ñande hoy con ahí te ve energía, la yacué, la yacué, va eve, la yacué. Uwepañan de luz, estamos en la oscuridad. Ñande canguipá, por decir, si no tenemos energía. Bueno, culturalmente el descanso sabático por eso era entendido como un cese de actividad, pero sin embargo Jesús introduce una visión dinámica al Shabbat. Es decir, el verdadero descanso no es inactividad, sino que el verdadero descanso es una comunión con la acción vivificante de Dios. Vida lo que hay que dar entonces. Shabbat quiere decir comunicar energía, porque sin la energía el mundo no camina. Queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? No es una inactividad. Y no se refiere solamente a atañe, no, a descansar en mí, voy a ese caneo y te ahí, ¿verdad? Porque no tengo energía, no. Sino que aquí se está refiriendo en un sentido teológico que si nosotros no somos energéticos, si nosotros no tenemos la vida de Dios, la energía esencial y fundamental, quiere decir que estamos inactivos, estamos desenchufados de la realidad del sostener el mundo. Y ande la sostener al mundo, a la energía, a la energía llevaré con la avena. Yo trabajo como mi Padre trabaja. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy, con este versículo que nos anima, ¿verdad?, a entender lo que Juan nos transmite en el capítulo 5, versículo 17. Pero Jesús le respondió: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Entonces aquí lo esencial y lo fundamental es el trabajo de Dios. La energía, ¿verdad? O sea, la energía. Y nosotros decimos que el actuar de Dios que sostiene, esa es la energía, estar enchufado. Dios no es que es inactivo. Entonces estábamos diciendo que en el contexto cultural, antropológico, lo que está queriéndonos transmitir San Juan es que el Shabbat no es una inoperancia, un descanso inoperante, inactividad, sino que es una actividad continua, es un estar enchufado siempre, ¿verdad? Hasta incluso decíamos que es mucho más, porque yo entro en una relación, el Shabbat, el descanso, como entendimiento de encuentro con Dios, porque ellos le dedicaban también a reunirse en la sinagoga, a manaya o bebé, allá y que bebé, y cargas más de energía. Como nosotros decimos el Dominus, el domingo, ¿verdad? Va el domingo, yande yaja. Entonces decimos luego que es obligación moral, en realidad. Es una obligación moral escuchar misa, decimos nosotros los domingos. Y porque yo también trabajo, quiere decir, es una acción en la que nosotros recargamos la energía. De holandés, hoy donde quiero ver servicentro, cargar el de combustible. Entonces diga tú, hay la rico, no podemos hay de coche. A pecha y vea. Es una forma de entender, ¿verdad? Ahora, el conflicto no es entre el trabajo y el descanso entonces, sino entre la comprensión estática y una comprensión dinámica en la relación con Dios. Entonces, la energía que nosotros estamos entendiendo aquí es esa energía que a nosotros nos mueve para construir el mundo, para construir la familia, para construir la iglesia, para construir todo, queridos amigos. Vea la energía, la fuerza que nosotros tenemos por dentro para poder construir. Y es una comprensión no estática, sino que una comprensión dinámica de la relación con Dios. Eso, por lo tanto, invita a entrar en una lógica donde el obrar en favor de la vida nunca contradice la voluntad divina. Nunca contradice esta voluntad divina. Queridos amigos, esto es importante porque
dos palabras claves que aquí nos dan a entender mejor. El primero es ergazomai. El ergazomai indica trabajar, obrar, producir. En presente expresa una acción continua. Siempre el ergazomai, poina, yacueina. Tenemos energía. Estamos enchufados a Dios. De una poina de televisión, lo que sea, nos es desenchufada o bueno, ¿viste? Ya no estamos en comunicación con Dios. Ya no entramos en esa energía con Dios. Por lo tanto, aplicado directamente al aspecto religioso, al aspecto de unión con Dios, revela que el accionar de Dios nunca termina. Siempre hay un accionar de Dios. Nuestra vida es una vida continua 24 horas, 24/7, y ahí ya la gente, ¿verdad? 24/7. Y por lo tanto, sostiene a la misma creación, sostiene la misma vida. Nosotros no nos quedamos inactivos en ningún momento. Y en los labios de Jesús aquí adquiere todavía un sentido mucho más profundo, porque su obrar, su trabajar, la página, es una participación directa en la actividad divina. Yo también trabajo. Mi padre trabaja, mi padre sigue trabajando. Él ahora está trabajando, él está sosteniendo siempre. Él siempre está enchufado con su creación. Él está siempre activo. Así llamamos. Y entonces le hace abrir los ojos a los hermanos y se está considerando verdaderamente en una relación directa con el Padre. Ahora la otra palabra clave justamente es la palabra pater. El término pater no es solo una designación de relación, mi papá, ¿verdad? Sino una afirmación de identidad. En el Evangelio de Juan expresa la relación única entre Jesús y Dios. Relación única entre Jesús y Dios. El Padre trabaja y yo también trabajo. El uso de mi Padre, no dice nuestro Padre, sino que mi Padre está subrayando una filiación singular. Mi Padre. Ella ve Padre nuestro, sino que es una relación directa, yo con Dios, filial, singular. Y esto es lo que fundamenta la autoridad de Jesús para actuar entonces como Él está actuando. Pues adelante lo etea, entonces lo yepopetea y te diga la europea, ¿verdad? Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo, porque con eso está diciendo, yo tengo esa misma energía, yo estoy en una comunión y en una relación estrecha con Dios Padre, y por lo tanto es el Padre el que está trabajando a través mío. Porque algo lo oye por la curación y no. Veo y ve milagro y coacue. Entonces es Dios mismo el que ha hecho el milagro, pero porque yo, como energía, como trabajo, también yo, entonces Dios lo ha realizado por medio de mi espíritu. Queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5 hoy. Estamos con el versículo 17. Pero Jesús les respondió, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Queridos amigos, esta frase aquí tan importante, ¿verdad? De la relación íntima entre el Padre y el Hijo, Jesús, yo también trabajo. Mi Padre sigue trabajando, sostiene el mundo. Es la energía, el Shabbat entonces, el día de reposo, no es inactividad, sino que es siempre accionar. Es la construcción del reino de Dios, ya en terminologías nuestras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces, hay algunas enseñanzas muy importantes. En primer lugar, Dios no deja de actuar. Dios no deja de actuar. Dios siempre está actuando. Dios siempre está trabajando. Su acción sostiene continuamente la vida. Continuamente sostiene la vida. Entonces, el accionar de Dios es muy importante.
Por otra parte, hay una segunda enseñanza, queridos amigos, que Jesús revela una relación única con el Padre que fundamenta su autoridad. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, lo que Él está haciendo, lo que Él está realizando, también lo realizo yo. Y entonces entra en esa comunión directa, ¿verdad? En una relación estrecha entre el Padre y el Hijo. Yo también. Entonces Jesús revela esa relación única con el Padre. Es mi Padre, es mi Padre. No es nuestro, decíamos, en el sentido de que es la relación íntima yo y el Padre. Jesús y el Padre. El accionar del Padre es mi propio accionar. Es Dios entonces el que le ha curado a este paralítico. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo, que es hacer el bien nunca contradice la voluntad de Dios. Nunca contradice la voluntad de Dios. Queridos amigos, que cuando uno se pone las pilas ya en de lleva, entonces nunca entiende ella pues algo contrario de ella pues ves, sino al contrario. La de ella por y por ahí quiere decir, ahí está la energía en griego, que quiere decir esa fuerza, ese dinamismo, el dínamo, queridos amigos, que me da el entusiasmo, la fuerza, la energía, lo que viene desde adentro. En síntesis. Yo y mi Padre estamos juntos, ¿verdad? Trabajamos. Mi Padre trabaja ahora, sigue trabajando. Y yo también trabajo. Y por lo tanto, nunca hacer el bien va a contradecir lo que Dios hace. El bien nunca va a contradecir. Al contrario, queridos amigos. Entonces no puede contradecir. No le pueden ellos criticar a Jesús o no le pueden ellos condenar a Jesús. ¿Por qué? Y porque Jesús está haciendo bien las cosas. Jesús aquí está ordenando las cosas. Jesús entonces, al hacer el bien, nunca va a contradecir la voluntad de Dios. Y en este caso, Él curó, ¿verdad? Curó a este paralítico. Entonces, no contradecía la de Yara o Yapoa. Porque Él siempre sostiene su propia creación. Es la energía que sostiene al mundo, ¿verdad? Y bueno, el cuarto elemento como enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que el verdadero descanso consiste en entrar en comunión con la acción divina. Entonces el Shabbat, ¿qué es lo que tiene que significar verdaderamente? Ya aplica el domingo, el día del Señor. Váisela descansar Shabbat. Quiere decir en todo caso un entrar en comunión directa con el accionar de Dios, con el accionar de lo divino. Upeanago ginara el Shabbat. Upeanago ginara el domingo. Y nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Porque bueno, ya le mandó ayer, capítulo 31 del Éxodo, por ejemplo, cuando Dios le había pedido ahí a Moisés y le dice, no, el Shabbat se van a reunir hablando joya, tiene que ser extirpado de la comunidad. Bueno, son expresiones así bastante duras, pero simplemente, queridos amigos, para darnos a entender que el Shabbat, es decir, el día de reposo, el día de descanso, no es que es para una inactividad, porque Dios sigue trabajando, manteniendo el mundo, sino que es para cargarnos de esa energía. Tal vez hoy, si en tiempo de Jesús existía la gasolinera, bueno, sábado, domingo, pero también que veitese, a ver, cargar la vende combustible, carga veitese, se vende de tanque lleno, que tú jamás la pilla pola y ponada. Es decir, es entrar en una comunión directa con el Señor. De la de no tu pavo veinares, oreñe lleva tanque lleno. ¿Para qué? Y para después salir, trabajar. Yo también trabajo. Es decir, no es inactividad, sino que es una actividad profunda de encuentro con Dios. Le dedicas el tiempo a Dios. Y por último, queridos amigos, como quinta enseñanza es que Cristo invita a superar una visión superficial de la ley hacia una comprensión profunda.
Tenemos que comprender entonces profundamente lo que es el Shabbat. Tenemos que comprender profundamente lo que significa entrar en esa energía, abastecerse de Dios. El sostener el mundo, quiere decir eso, queridos amigos. No, el mundo no necesita que nadie le ataje, camina solo, ¿verdad? Pero el sostener el mundo quiere decir, queridos amigos, que hacerlo funcionar según las reglas, es decir, según esta ley, tiene que ser de una ley comprensiva pero profunda, la comprensión de que somos nosotros quienes con esa energía con la que nos reabastecemos en el Shabbat, en el día del reposo, nosotros continuamos sosteniendo nuestra humanidad, sosteniendo nuestra familia, sosteniendo nuestra vida. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, y entonces dice, no hay que mirar de una manera superficial. Él nos invita a mirar profundamente, no la ley de una manera superficial. Esto hice, comí, caminé, tanto no. Sino que es un verdadero reposo en el que entramos en comunión, le damos el tiempo a Dios para cargarnos energéticamente y para sostener siempre el mundo, sostener la familia, sostener la vida. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.